You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Y ahora me voy para la envidia de muchos a Capilla del Monte. Y será, claro, estamos en verano, qué mejor que andar en una ciudad tan linda, ¿no? Y para hacer muchas cosas. Y ahí yo conocí a una persona, puedo decir a un maestro. Sí, es un maestro. Y yo creo que tiene mucho para dar. Esta gente que habla con el corazón, que habla también con los sentimientos humanos, y que ha estudiado muchísimo. Él es psicólogo social, coach ontológico, terapeuta conductual. Tiene también mucho que ver con el estudio de la neurociencia y se llama Santiago Kilian. ¿Cómo te va, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y bueno, acá mirá, con los anuncios del Facebook, mucha gente me paró por la calle, me conocen a través de los programas de tele y me dicen, así que usted va a estar, Santiago Kilian, yo lo conozco, nosotros estamos viendo de tener la posibilidad de alquilar un colectivo, ir a verlo en masa y dijimos, bueno, después vamos a hablar con él a ver si algún día puede aterrizar en Rosario para dar esas charlas tan magistrales que das, pero en especial hoy yo te quiero preguntar un poco de esta terapia de entrenamiento emocional con los chakras, el aura y esa medición y análisis que haces con esos sistemas desarrollados en los Estados Unidos que son medidores de frecuencia y viendo cómo se pueden destrabar ciertas cosas que por ahí nosotros nos conocemos y le vamos a decir a la gente, porque también me pararon algunos, que Santiago Kilian no da medicina, no te va a decir que estás enfermo de tal cosa, sino que va a desarrollar el estudio a través de qué dicen tus emociones, tu cuerpo, y contalo vos porque vos sos el experto en esto. Bueno, dale, yo te agradezco por la presentación. En principio, lo primero que vamos a decir con respecto a esto es que una persona no se enferma de cualquier cosa, sino que se enferma de lo que no puede resolver emocionalmente. Esto es importante verlo porque el cuerpo habla, el cuerpo está contando una historia. Yo estoy haciendo en todos los ámbitos en donde me muevo mucha fuerza para dejar de hablar de enfermos y empezar a hablar de portavoces, ¿sí? Uh-huh. ¿Se escucha ahí, verdad? Sí, perfecto. Empezar a hablar de portavoces, en donde el síntoma nos está contando una historia que necesita ser leída, necesita ser interpretada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos, generalmente empieza a través de los pensamientos, generando actitudes que no nos van a llevar a lugares que nos hacen felices. Empezamos a hacer cosas por cumplimiento, esto de cumplo y miento, ¿sí? Sí. Cumplo con los demás y me miento a mí mismo, uh-huh. Y voy haciendo cosas con apuro. A mí me gusta mucho trabajar con lo que es la etimología de las palabras. Apuro quiere decir sin pureza. Sí. Todo lo que hacemos con apuro se contamina. Entonces, cuando empezamos a hacer esas cosas y las vamos sumando a través de los años, el cuerpo empieza a hablar, y cuando el cuerpo habla a los gritos. Claro. Entonces, la idea básicamente es entender que siempre un síntoma está contando una historia. Claro. Lo que yo hago tiene que ver con esto, con tratar de interpretar qué es lo que está contando ese síntoma. Uh-huh. Para eso hay muchas formas de hacerlo, y una de ellas es este sistema que vos conociste, sí, en Capilla, uh-huh, que es una medición de campos emocionales. Sí. Es un sistema que, como vos decías, se desarrolló en Estados Unidos.
una medición que se hace con un aparatito que se llama frecuencímetro, Sí. y que lo que hace es mide 40 puntos alrededor del cuerpo para ver cómo estamos emocionalmente. Y se divide esa medición en 3 capas. La primera capa se mide toda la parte física, desde lo circulatorio, lo muscular y lo articular. La segunda capa mide los aspectos emocionales de la persona y arma un escaneo de la corteza cerebral para ver cómo está la cabecita del lado de adentro. Sí. Ahí se pueden ver cantidad de pensamientos, calidad de los pensamientos, funcionamiento de los hemisferios cerebrales, funcionamiento de las hormonas que estabilizan el estado de ánimo. Y después se ve eso que conocemos como chakras, que en realidad lo que hacen, mejor dicho, es regir aspectos emocionales muy, muy específicos, ¿sí? Entonces, a partir de ese estudio puede quedar marcado con mucha claridad si hay bloqueos a nivel emocional y si llegara a ver cómo se originaron esos bloqueos, o sea, qué tuvo que pasar para que nuestra energía se bloquee. Cuando estamos hablando de energía siempre estamos hablando de emociones, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, a partir de esto, a partir de este estudio, una vez que está lista esa medición y sabemos cómo está la persona emocionalmente, lo que se hace es, se trabaja consensuando actividades para que la persona haga y pueda desbloquearse a sí misma, ¿sí? Yo siempre entiendo que si uno se bloqueó a nivel emocional, teniendo las técnicas adecuadas, puede también desbloquearse. Claro. Vos sabés que yo hoy leyendo Clarín, hoy le hicieron una nota bastante extensa a Pilar Sordo, esta mujer chilena, y ella dice que en el libro Oídos Sordos, dice, este libro nos invita a un viaje al interior, hacia la salud de verdad, hacia entender, y acá viene algo que vos decís permanentemente, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y me gustó esa definición, ¿no? Esa definición es más que exacta, y es interesante ver también, Daniel, que si el cuerpo está manifestando algo, tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con eso que manifiesta. Claro. ¿Por qué? Porque suponete que nosotros tenemos, a ver, te pongo un caso concreto. Una persona viene con un problema de tiroides, un hipotiroidismo. Sí. Entonces lo que va a hacer es un estudio médico, sí, absolutamente correcto y oportuno. Desde ese estudio se va a determinar una medicación, seguramente se le va a dar levotiroxina, la famosa T4, ¿sí? Y se empieza a equilibrar el síntoma. Ahora, ¿qué es lo que produjo ese hipotiroidismo? Claro. Desde esta forma de ver la enfermedad, de ver el síntoma, entendemos, por ejemplo, que la tiroides es la glándula que junta todo lo no dicho. Sí. Entonces, independientemente de que la tiroides como órgano, desde su biología, pueda estar equilibrada, no podemos dejar de trabajar lo que originó esa desarmonía, que es una persona que en general no dice determinadas cosas para no generar conflicto, para no causar lío, para que el otro no se enoje. Después, cuando las termina diciendo por acumulación, las termina diciendo muchas veces mal. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo conductual para que esa persona pueda básicamente recuperar esa parte del comportamiento que fue bloqueando. Claro, claro. Entonces, si yo hago un tratamiento médico y no corrijo lo que originó la desarmonía, en algún momento va a terminar saltando por otro lado. Claro. Y es como un fusible eléctrico, ¿no? Que si recargas, en algún momento salta la térmica. Sí, tal cual. Es un aviso más que importante. Entonces, a ver, vos empezaste haciendo la presentación de las cosas que yo hacía con esto del entrenamiento emocional. Sí. ¿Para qué sirve un entrenamiento emocional? Básicamente sirve para conocer la manera en que pensamos, muchas veces sirve para conocer la manera errónea en que pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muchas veces inmersos en una manera de pensar que está relacionada con nuestras distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. ¿Viste cuando alguien dice, por ejemplo, para mí las cosas son blancas o negras? Bueno, eso es una distorsión cognitiva. Pues yo digo, a ver, si vos pensás que las cosas son blancas o negras, te perdiste 500 millones de colores en el medio. Claro. Y entonces, todo lo que no sea blanco o negro, para vos va a estar mal. Y en realidad la mayoría de las cosas no son ni blancas ni negras, sino que están en algún color intermedio, y ni el blanco es blanco, todos los blancos son iguales, ni todos los negros son iguales. Claro.
Entonces, esas distorsiones cognitivas nos van llevando a maneras de pensar muy rígidas, y eso es lo que nos termina enfermando. ¿Qué sé yo? Hablando de las distorsiones cognitivas, está la persona que totaliza todo lo que dice. Dice, todo es una porquería, todo funciona mal. Y yo digo, a ver, pará. No, algo debe estar funcionando eso fue lo más que, o menos bien. Eso fue lo que me dijiste a mí. Para, loco. Estamos revisando sí. parte del estudio tuyo, Daniel. Pero si supieras, a ver, la facilidad con que nos pasa esto a todos, ¿no? Entonces, pasa también una cosa que a mí me parece muy interesante. Todo comienza con nuestros pensamientos, con la manera que tenemos de pensar las cosas, con nuestra cosmovisión. Si nosotros tenemos una manera de pensar las cosas que tiende a lo positivo, ¿sí? Que tiende a ver la vida como un lugar relajado, como un lugar en donde podemos desarrollarnos, en donde el otro se puede desarrollar, cuando mi línea de pensamiento pasa como yo desarrollé la mía, porque si cada persona que se va a cruzar en mi vida se va a cruzar para ayudarme a estar mejor, no para tratar de arruinarme la vida. Eso es una línea de pensamiento que uno puede ir desarrollando. Si eso pasa, en mi cerebro se van a disparar una gran cantidad de endorfinas y oxitocina. Si yo tengo una línea de pensamientos que tienda a lo positivo. Ahora, si la línea de mis pensamientos tiende más a lo negativo, se va a disparar mucha noradrenalina y cortisol, y eso va a teñir mi manera de ver el mundo, y cada vez voy a ver el mundo más hostil, más negativo, más complejo, más complicado. Entonces empiezo a luchar contra las cosas, ¿se entiende? Claro. Para tratar de contraponerme. Y llega un momento en donde lucho, y siempre siento que estoy en el mismo lugar. Claro. Desde ahí me termino enfermando. Sí, cuando uno rema en un tarro de dulce leche, ¿no? Sí, totalmente. Vos te das cuenta, uno se va dando cuenta a medida que va de alguna manera corrigiendo estas distorsiones cognitivas, que la vida termina siendo mucho más simple que lo que estructuramos en nuestra cabeza. Entonces, yo siempre digo esto, la forma de empezar a estar mejor es volver a un pensamiento simple, a una emoción simple y a una acción simple. Cuanto más complejo sea tu pensamiento, tu emoción y tu acción, más alejado de tu eje vas a estar. Claro. Hay que decir que todo esto que vos estás proponiendo con las lecturas de los chakras y aparte del resultado, como en mi caso que pasé, nos conocimos y me invitaste, me explicaste cómo era el tema y yo dije, bueno, acá ya tenés un paciente, los resultados se entregan en el momento. Hay que decirle a la gente que vos no le das, no prohibís que nadie se vaya a hacer una consulta médica, que no das medicamento, por eso los resultados se entregan en el momento, pero es todo en base a lo que vos vas estudiando dentro. Eran creo 40 puntos que hacías esas mediciones en el cuerpo. Son 40 puntos, y yo quiero reforzar esto que vos decías, Daniel, porque yo me apoyo mucho en el tema de la medicina, en que si alguien está tomando alguna medicación la tiene que seguir tomando, ¿sí? Si alguien está haciendo algún tratamiento lo tiene que seguir haciendo. Esto es algo que corre en una posición paralela a todo lo que vamos haciendo. Claro. No lo contrapone, no tenemos forma, de desandar el camino de la medicina, porque la medicina ha hecho avances maravillosos. Maravilloso. ¿Sí? Sí, mucho más en el método diagnóstico que hoy tiene. Entonces nos tenemos que apoyar, por supuesto, en la medicina, pero al mismo tiempo transitamos un camino paralelo que es el del autoconocimiento también, el de entender que si yo hago que un síntoma remita, pero no corrijo lo que originó la desarmonía, al tiempo vuelvo a caer en lo mismo. Claro, claro. Me están pasando ya algunos mensajes que después te voy a dar algunos puntuales. Uno dice, ¿qué se puede hacer uno para que las emociones, estoy tratando de entender, ¿qué puede hacer uno para que las emociones negativas como el enojo no nos enfermen? Lo primero que tenemos que ver, Daniel, es que el enojo no es una emoción negativa. Sí. Nosotros tenemos 6 emociones básicas. Ajá. Que tienen un carácter evolutivo, se van generando a través de la evolución de nuestro cerebro y todas tienen un porqué. ¿Para qué sirve el enojo? Sirve primero que nada para mostrarnos que hay una situación
que tiene que ser modificada o corregida. Y acá hay algo que es muy interesante. ¿Qué pasaría si nosotros redefiniéramos el enojo y dejáramos de ver a las personas enojadas como personas enojadas y las empezáramos a ver como personas que tienen necesidades no satisfechas? Cambiaría toda la manera de... Claro, te das cuenta que no es una emoción negativa. Si yo me enojo, es porque estoy considerando que alguna situación es injusta. Estoy percibiendo alguna necesidad y no la estoy pudiendo satisfacer. Claro. Si mi enojo, y ojo, estamos hablando del enojo de los demás, pero también de mi propio enojo, de una manera de leer mi enojo. Cuando yo me enojo, la pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál es la necesidad que siento en este momento que no está satisfecha? Claro, claro. Lo mismo cuando veo el enojo del otro. Entonces, ya verlo de esa manera me hace pararme desde un lugar distinto. La pregunta que me hago es, primero, ¿cuál es la necesidad no satisfecha que tiene esta persona que está enojada? ¿Y cómo puedo hacer yo para colaborar y que esa necesidad quede satisfecha? Claro. Podemos decir que a través de estos estudios sería una guía para modificar las conductas erróneas que uno tiene y que son las que nos enferman. Siempre y cuando cada uno quiera, porque vamos a poner una cosa en claro, Daniel. A veces tener conductas erróneas, garpa. Sí. A mí me pasa muchas veces que trabajo con personas con problemas de ansiedad, ¿sí? Y entonces uno dice, la ansiedad no sirve para nada. Sí, la ansiedad sirve, porque mientras estés ansioso o estés deprimido, tenés la atención de todo el mundo. Tenés a todo el mundo comiendo de tu mano. Entonces a veces es difícil salir de determinadas emociones, siempre y cuando la persona entienda, primero, que cada situación que está pasando, las que podemos llamar negativas, tiene un beneficio secundario. Claro. ¿Sí? Yo siempre me pregunto, cuando viene alguien con alguna patología, ¿para qué te está sirviendo ese síntoma? Siempre me pregunto eso. ¿Para qué te está sirviendo un problema de tiroides? ¿Para qué te está sirviendo un problema de hígado? ¿En qué te beneficia estar deprimido? Y siempre encontramos el beneficio secundario de cada sintomatología. Claro. Entonces, fíjate que hay una cuestión de mucha conciencia que hay que ir tomando para poder salir de eso. Claro, fíjate que también hubo un gran médico que combatía muchas enfermedades a través de la risa y de llevarle a los pacientes el cambio de estar en Patch Adams. Claro, Patch Adams. Y entonces yo creo que esto que está diciendo también tiene mucho que ver en estas mediciones y ver cómo uno puede estar en una depresión. Muchas veces algunos están depresivos y ellos no saben que están depresivos. ¿Puede pasar eso? Si vos me permitís un minuto, podemos hablar de cómo cada uno puede establecer si está deprimido o no. Ahí está, ahí me gustó. Vamos a ver un poquito de eso. Para que haya una depresión tiene que haber una cadena de 5 eslabones. Ahora lo voy a ir explicando, pero el primer eslabón es poca flexibilidad en la manera de pensar las cosas. Una persona que termina en un estado depresivo es alguien que básicamente tiene las cosas muy claras y muy rígidas, muy estructuradas. Son personas que te van a decir 2 más 2 es 4, y no entienden que 10 menos 6 también es 4, y que 3 más 1 también es 4. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Lo que piensan, lo que tienen puesto en la cabecita como un chip de cómo tienen que ser las cosas y de cómo se tienen que comportar las personas, no va a coincidir con lo que suceda. Claro. Yo pienso que las cosas tienen que ser de una manera y la vida, que tiene la tendencia a hacer lo que se le canta, me va a mostrar otra realidad diferente. Entonces, entre mi forma de pensar, que es A, y la realidad que me muestra B, y no coinciden, me dispara al segundo eslabón, que es el enojo. ¿Sí? Sí. Una persona que termina en esta depresión es una persona que está enojada. Y tenemos que recordar que el enojo tiene 3 vías. O sea, yo puedo hacer 3 cosas con mi enojo. Si mi enojo lo transformo en algo positivo, voy a generar cambios en mi vida. Sé que algo está mal, que algo no me está cerrando, y genero los cambios necesarios para dejar de enojarme. Si yo transformo mi enojo en algo negativo, transformo en depresión, que es el sistema que estamos viendo ahora. Y si lo estanco, genero cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que no hago ningún cambio sustancial en mi vida, pero tampoco me deprimo. Como que corro el enojo a un costado y sigo para adelante. Eso en algún momento se acumula y termina generando un cáncer. ¿Se va entendiendo? Perfectamente.
Ahora, estamos en el segundo eslabón. El primero es poca flexibilidad en la manera de pensar. Sí. Eso deriva en enojo. Ese enojo se empieza a acumular y deriva en un tercer eslabón que es la frustración. Sí. Siempre una persona que termina con un estado depresivo es una persona que en algún punto se siente frustrada. La frustración aparece cuando voy sintiendo que ya no tengo margen, que ya no tengo cintura para moverme, y que las cosas no van a cambiar. Y lo que tenemos que entender es que las cosas no van a cambiar, lo que tenemos que cambiar son nosotros frente a las cosas. Claro, ahí está. Esto es fundamental. Hay una idea que nosotros tenemos que ir incorporando, que es que lo que nos hace sufrir, lo que nos pone mal, no es lo que pasa, es la interpretación que nosotros hacemos de lo que pasa. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que ir modificando esa estructura interpretativa que tenemos para que lo que esté pasando no nos pese tanto. Sí, sí, sí. Entonces, ese tercer eslabón, que es la frustración, ya nos lleva a un cuarto eslabón que es un poquito más técnico y se llama TAD, T-A-D. Una persona que va a llegar a un estado de depresión va a pasar por momentos de tristeza, de ahí viene la T, que no sabe bien a qué atribuírselos. Está triste, embargada por la tristeza y no sabe bien por qué. Después va a haber momentos de apatía, de no tener ganas de hacer nada, ¿sí? Estamos hablando de un proceso complejo. ¿Por qué? Porque en un estado depresivo, una persona que se deprime es una persona que también suele tener niveles muy altos de autoexigencia. Entonces, la apatía le tira para abajo, no tengo ganas de hacer nada, y la autoexigencia le empuja para arriba. No tengo ganas de hacer nada, pero voy y lo hago igual, ¿sí? Debe haber tanta gente que está escuchando esto y se debe estar sintiendo identificada seguramente con este proceso. Sí. Y la la D del TAD es la dispersión. Sí. Una persona que está en este proceso, por ahí pasa de la cocina al living y no sabe para qué fue, o tiene un papel en la mano y de pronto no lo tiene más y dice, ¿dónde lo apoyé si recién lo tenía en la mano? Sí. ¿Sí? O pasó una persona, alguien que lo vio 200 veces y se cruza con esa persona y no se acuerda el nombre, ese tipo de cuestiones. Y no tiene nada que ver con la pérdida de memoria eso, ¿no? Ahora te cuento con qué tiene que ver, porque hay algo, cuando vos estás en ese TAD, tristeza, apatía, dispersión, cuando estás muy triste, cuando no tenés ganas de hacer nada, o cuando se te puso la mente en blanco por un segundito, en la corteza cerebral hay menos actividad, pensás menos. Al pensar menos se estabilizan dos hormonas que son la serotonina y la dopamina, ¿sí? Que son estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, en realidad, eso que a nosotros nos puede parecer horrible, ese mecanismo de tristeza, apatía y dispersión, están funcionando como mecanismo de defensa. Están intentando que pensemos menos, ¿sí? Ahora vamos a resumir todo esto y vas a ver qué bien que se va a entender. Y bueno, y el quinto eslabón es la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que en la depresión, lo primero que vamos a notar es que se rompe la escala de valores. O sea, cosas que antes me parecían importantes, ahora es como que no me importan más. Y se va degradando lo que son los pequeños rituales cotidianos. Cosas que hacía todos los días y que formaban parte de mi rutina, ya no me interesa más hacerlas y dejo de hacerlas. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente una persona con depresión es una persona que tiene que trabajar la flexibilidad en la manera de pensar. ¿Sí? Sí, sí. Independientemente de la medicación que pueda tomar, de la terapia que pueda estar haciendo, es una persona que el conflicto está en la poca flexibilidad en la manera de pensar. Entonces, ¿cómo corrijo este tipo de distorsiones? Lo primero que tengo que hacer es entender y buscar estrategias para que haya menos cantidad de pensamientos en nuestra cabecita produciendo impulsos eléctricos, ¿sí? Me parece, y lo otro que tengo que hacer es mejorar la calidad de los pensamientos de la cabeza para que en nuestro cerebro haya menos en noradrenalina y cortisol, las hormonas del estrés, y más endorfinas y oxitocina. Entonces, básicamente tenemos tres ejes para trabajar un estado de depresión. El primer eje es flexibilizar la manera de pensar, el segundo eje es bajar la cantidad de pensamientos de la cabeza, y el tercer eje es mejorar la calidad de los pensamientos de la cabeza. ¿Tiene sentido?
Espectacular. Está todo el estudio, te digo, y algunos están todos prestando atención diciendo tenemos que ir a capilla. No, vamos a tratar para sacarte un poquito ya de esta profesión. ¿Cuántos años llevas estudiando todo este tema? Estudiando esto hace como 20 años ya. Claro. Lo que pasa es que van apareciendo cosas nuevas todo el tiempo. Sí. Y yo no hay un solo día de mi vida, ni un solo día de mi vida que deje de estudiar algo de esto. Sí. Aparte no esté tenés... leyendo o estudiando algo. Sí, tenés algo muy importante, que la forma de hablar, cuando nos paraste en la calle, porque nos paramos porque nos llamó la atención un cartelito, y vos viniste con el folleto, estabas parado en la puerta del lugar donde vos estás atendiendo en capilla, y con la amabilidad que viniste a decir, mirá, yo hago esto, si te interesa pasá y si no seguí de largo. Y eso me pareció primero simpático en alguien que vende, que por lo general el que te vende te quiere vender. Y vos, o sea, diste, mira, yo hago esto. Y después, si a vos te interesa, que en mi caso, que soy curioso como loco, claro que me interesó, y aparte, a través que si uno puede tener una duda, yo le decía ayer a unos amigos que no creen en nada, y le decía, mirá, él me dijo 3 o 4 cosas muy importantes que yo no le había dicho nada, ni estaba preparado, no habíamos tenido en cuenta. O sea que mi cuerpo le estaba avisando a través de estos sistemas que yo tenía o 1 o 2 cosas que yo después vería decirte sí, esto es verdad o esto no es así. Y en el caso de lo que vos me decías coincidió en un 95%. Una de las... Sí. No te escucho. Una de las cosas que yo digo siempre con respecto a esto que vos decís, y creo que a vos te lo debo haber dicho, Daniel, es que no necesariamente tenemos que coincidir en todo lo que sale del estudio. ¿Por qué? Porque por ahí la visión que yo tengo de alguien a través de este sistema no coincide con lo que la persona piensa de sí misma. Claro. Sí, entonces trabajamos únicamente sobre lo que podamos coincidir. El resto es información que tal vez lo que no te cierra hoy, un día decís, Santiago me lo dijo por tal cosa, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros nos vemos desde a nosotros mismos y al mundo, no de una manera objetiva. Es imposible ser objetivos. Nos vemos desde la construcción de nuestro mundo interno. Ese mundo interno que va a estar formado por la visión que tenemos de nosotros mismos, por nuestros miedos, por nuestras ansiedades, por nuestras expectativas, por las cosas que se escuchaban en nuestra casa. Entonces es imposible tener una objetividad absoluta. Yo creo que la objetividad es un engaño del ego, ¿no? La persona que dice, no, yo estoy siendo objetivo, mentira. Claro. Claro. Entonces, no hace falta que coincidamos en todo, vos eso lo entendiste perfectamente, yo me encargo de explicarlo. Claro. Y la idea es, fíjate este detalle también, ¿no? Que a mí me parece importante. Cuando vos hiciste el estudio, nada de lo que te dije era nuevo. Sí. Todo lo que yo te dije vos ya lo sabías. Entonces uno dice, ¿para qué me voy a hacer algo si me van a decir cosas que ya sé? Eso me lo dije. Yo te cuento algo, muy muy íntimo, ¿no? Decir, este loco me pegó una patada en el culo que me levantó para arriba, porque es verdad, no me dijiste nada nuevo, pero que es como decía la psicóloga Pilar Sordo, mi cuerpo me lo está pidiendo, pero mi boca dice, no, esto no lo voy a reconocer. Y la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque de ahí fue, donde me motiva un poco esta charla contigo, de que otras personas puedan encontrar a través de tu amistad, porque vos, la entrevista es como si estás, tenés una personalidad que da amistad. Entonces uno se siente cómodo, charlas muy libremente, y eso es lo que en el estudio uno se siente bien acompañado. Entonces por eso darle difusión para que otras personas puedan encontrarte. Vos podemos darle tu número de teléfono. ¿Cómo hace la gente que está escuchando y dice, yo tengo que hablar con Santiago? ¿Cómo hago? Mira, vamos a ver esto. Para hablar conmigo se pueden comunicar a través del Facebook, que eso se lo podemos dar, es mi nombre, Santiago Kilian, a través de mi teléfono, que después vos lo podés dar también. Bueno. Y yo a Rosario voy 3 o 4 veces por año a hacer esto, ¿sí?
me organiza las actividades una psicóloga de allá que se llama Laura Cicerone, una psicóloga, amiga y cantante maravillosa. Y si quieren les puedo dejar el teléfono de ella también, que es la que organiza las listas de las personas que después se van a atender. Vamos a hacer una cosa, mira, ella vive acá en Rosario. Ella es de Rosario. Bueno, escúchame, vos vos tenés mi número de teléfono, hacemos que Sí. ella venga un día al programa y prepara, digamos, la pre-charla que vos vas a dar acá en Rosario, o te digo que acá hay mucha gente que creo que te vas a tener que quedar varios días, porque ya había anotado para un lugar como más de 6 o 7 personas al instante de los que me conocen a mí, pero de otra persona había 30, que dice, o vamos en un colectivo o que él venga a Rosario. Y esto es verdad, esto no estoy haciendo ningún verso. La gente que me escucha siempre sabe que no miento en esto. Entonces la idea es que vos le pases mi número, ella me llame, viene acá al programa, hablamos y por ahí concretamos. Pero si alguien anda por, digamos, dice, yo me voy a tomar unos días, me voy a Capilla, te pueden ver en Diagonal Buenos Aires 173. Sí, exactamente. El local se llama Senderos y que me contactan por teléfono y arreglamos un turno. Y te piden el turno. El teléfono es 03548, repito la característica, 03548, y el número es 415996. Repito, 415996. Ahí es más fácil. Y por supuesto, repetime el Facebook. El Facebook es Santiago Kilian, sí, con K, K-I-L-L-I-A-N, ahí me encuentran. Y si vos me permitís, Daniel, vamos a dar una pequeña primicia para la gente de Rosario. Ahí está. Porque ya está decidido que la charla que vamos a dar en Rosario es la de entrenamiento emocional, en donde vamos a ver emociones básicas, desarrollo de habilidades sociales y distorsiones cognitivas, muy interesante. Bueno. Eso. Y vamos a dar el taller de comunicación eficaz. Bueno, ¿y esto cuándo va a ser? ¿Tenés idea o todavía no? No, porque empiezo a armar los viajes del primer trimestre ahora en febrero, pero va a ser entre finales de marzo y principios de abril. Bueno, vos tenés el número, nos ponemos en contacto con tu amiga de acá de Rosario y aparte si es cantante va a tener que venir a cantar acá al programa. Y no sabés cómo canta. Bueno, y desde ya agradecerte, vos sabés que nos estás corriendo ya el tiempo, la producción me hace seña de toda forma, pero te tendríamos horas hablando, Santiago Kilian. Sos una persona que creo que tiene ese don que muchos por ahí no tienen, ¿no? De que esa, podemos decir, empatía cuando vas al lado de alguien que te dice, che, este es como yo, además, no tenés palabras difíciles y cuando tenés algo difícil lo explicás. Yo tengo acá los dibujitos cuando me planteabas esto de la PFMR y me quedé acá, tengo las instrucciones que vos me planteaste, ahora claro, depende de mí que las haga o no, ¿no? Y eso después hay que ponerse a trabajar, claro que sí. Por supuesto, bueno. Y acá me quedo y le comento a la gente, vos me pusiste en pulir la manera de decir las cosas, y a veces tengo el carácter bastante podrido, pero en radio no, soy un dulce, ¿viste? Bueno, vos ya sabés que tenés de regalo el taller de comunicación eficaz, así que adelante con eso cuando vayamos para allá. Bueno, por supuesto que le vamos a dar toda la difusión y si tenemos que ayudar a tu amiga de acá para conseguir un buen teatro grande, lo vamos a hacer, ¿eh? Y sí, pero prepararte la valija para un par de días porque todos van a querer conocer la máquina esta, que es nada menos y nada más que un aparato que analiza la frecuencia, que ni te toca, porque tampoco tocas al paciente, y que analiza esta medición, análisis y desbloqueo, que es lo importante. Claro. Bueno, Santiago, vamos a seguir en comunicación, te mando un abrazo grande y gracias por este tiempo. Sé que tenés un abrazo. Muchos pacientes ahí que te están esperando y así que desde ya decirte gracias y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bárbaro, un abrazo grande para vos, para Patricia y para toda la producción que estuvo contactándose conmigo y para toda la gente que está escuchando. Bueno, y te digo que nuestro operador estrella grabó el programa, así que voy a ver si te lo puedo mandar después por Facebook.
Me encantaría, buenísimo, Bueno, Daniel. dale. Un abrazo grande. Entonces. Igualmente para vos. ¿Y cómo está el tiempo ahí en Capilla ahora? Bellísimo, yo termino con vos, me voy un ratito al río y después me pongo a atender gente hasta la noche, que tengo pacientes hasta las 10 de la noche hoy. Que lo tiró, qué lindo. Un abrazo grande, querido. Abrazo grande. Chao. Fue el psicólogo, coach ontológico Santiago Kilian. Y creo que ustedes habrán participado, como todo el equipo acá que me mira, y sorprendido por muchas cosas, ¿no? Que un aparatito que mide frecuencias pueda analizar nuestro amigo acá, y que Santiago te puede acomodar algunas cositas que puedan estar bloqueadas. Muy bien, vamos a donde usted quiera, a una tanda, ahí está. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.